Los Panama Papers o papeles de Panamá, la mayor filtración de documentos de la historia. Una investigación realizada por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación que revela los documentos financieros de la firma panameña Mossack Fonseca, en los que se evidencia la participación de personajes de todo el mundo en paraísos fiscales. Su impacto aún no es cuantificable. Si usted revisa la información, cada hora podrá encontrarse una nueva arista de este caso. Más de 300 periodistas, 100 medios de comunicación, 25 idiomas y un año de investigación dieron como resultados lo que se conoce hoy como los papeles de Panamá. ¿Qué son los papeles de Panamá? Estamos hablando de la mayor filtración de la historia obtenida por periodistas. Son más de 11 millones de documentos que recogen cómo miles de personas ocultan su patrimonio a través de sociedades en paraísos fiscales. Todo empieza aquí, en Mossack Fonseca, uno de los muchos despachos establecidos en Panamá, expertos en registrar sociedades offshore. ¿Pero qué es una sociedad offshore? Es una empresa que desarrolla su actividad en algún país, como por ejemplo España, pero que está registrada en otro, como Panamá, donde goza de algún beneficio que otro. ¿Y qué consiguen con todo esto? Los despachos como Mossack Fonseca ayudan al dueño de una empresa a ocultar su dinero detrás de una red de sociedades opacas. En Panamá nadie hace preguntas y eso lo convierte en el destino perfecto. Es un caso complejo del cual vamos a hablar por parte. Vamos a hablar de paraísos fiscales, vamos a hablar de empresas offshore, vamos a intentar comprender todo lo que conforma esta investigación. Pero empecemos precisamente por eso, por la investigación. Quiero saludar a esta hora a Tamoa Calzadilla, periodista especializada en investigación. Tamoa, buena tarde, gracias por acompañarnos. Buenas tardes a todos, Idania, saludos. Un gusto tenerte en el programa. ¿Cómo comienza esta investigación? Idania, todo comienza con la filtración que obtiene el periódico alemán. El periódico alemán se comunica con el Consorcio Internacional de Periodistas, que ya tenía experiencia, digamos, en este tipo de manejos con filtraciones. Y este consorcio, ICIJ por sus siglas en inglés, se pone en contacto con periodistas en el mundo, en Alemania, en Reino Unido, en toda Latinoamérica, en Estados Unidos, para compartir a través de plataformas y de ciertas formas de intercambio secreto y muy custodiado, con unas reglas muy claras entre periodistas de embargo, que era el 3 de abril, como ayer, hora aquí de Miami, 2 de la tarde, para publicar entonces los hallazgos que cada quien tuviera para hacer según sus audiencias y según sus países, ¿no? De esa manera nos dividimos y comenzamos a trabajar hace meses, cada uno en alguna historia que hubiera visto entre tantos correos y tantos documentos, porque les explico un poco que encontrábamos en los correos conversaciones sobre la apertura de estas empresas, en algunos casos muy explícitos, personas que decían, mira, quiero que me escondas esto, porque no quiero pagar tanto impuesto. En algunos casos no estaba tan claro, pero sí había el movimiento de apertura entonces de cuentas. En mi caso, que me tocó los venezolanos Adrián José Velázquez Figueroa y Claudia Díaz Guillén, pues revisar cómo en Mossack Fonseca los investigaron y se dieron cuenta incluso de que esta persona estaba muy ligada al presidente Hugo Chávez, que había sido su jefe de seguridad en el Palacio Presidencial, y que ella, su esposa, había sido tesorera. Por esto, él está calificado como una persona PEP, estas personas que son personas expuestas políticamente, ¿no? Que por sus relaciones merecen un trato, bueno, con cuidado de dónde vienen esos fondos. Todo esto pintaba una historia muy interesante, sobre todo en Venezuela, por todo lo que ha pasado con el control cambiario y las denuncias que siempre ha habido sobre la tesorería y sus manejos, ¿no? Solo que, bueno, este matrimonio tan cercano a Chávez resultó que de ser unos militares con unos sueldos bastante bajos y unos cargos también con sueldos bastante bajos y en pleno control cambiario, pues ahora tienen cuentas en Suiza y sociedades en Panamá y en paraísos fiscales. Bueno, de este caso particular,
para que la teleaudiencia tenga detalles más claros. Hablamos de un jefe de seguridad que cuando se retira, su sueldo no pasaba de los $200 mensuales. Y hablamos en el caso de su esposa, hablamos de una tesorera nacional que se convierte en enfermera o de una enfermera que se convierte en tesorera. Realmente no tengo claro qué cosa fue primero, pero lo increíble es que estemos hablando de que tengan propiedades que pueden estar evaluadas desde $400,000 hasta $1,600,000 de dólares. O sea, ¿cómo con los salarios que tenían pueden tener este tipo de propiedades? Sí, bueno, esas son las preguntas que se está haciendo hoy todo el mundo, porque lo que hicimos fue revelar, esta vez con pruebas, porque las sospechas existían y había gente que había estado mencionándolo, pero no teníamos pruebas de el manejo del dinero de sociedades que usan, por ejemplo, a una empresa que maneja sociedades o montos entre los $50,000 y millones, 20 millones de dólares. Estamos hablando de mucho dinero. Y personas que viajan en vuelos charter, o sea, vuelos que solamente alquilan para viajar a Santo Domingo, a Punta Cana, donde finalmente se fueron a vivir y a obtener residencia. Un nivel de vida que, como tú dices, prende las luces sobre lo que está pasando en Venezuela y sobre todo el tema de la falta de transparencia y de organismos e instituciones que funcionen para ponerles luces donde hace rato tienen que ponerlas, ¿no? Claro. Más adelante voy a tener la oportunidad de conversar con alguien del Consorcio Internacional de Periodistas, pero hablemos de todo eso que se manejó. Por ejemplo, porque son preguntas que hoy alguien me preguntaba, por ejemplo, Tamoa, ¿cómo una investigación que dura tanto tiempo, casi un año, no se filtró nunca? Tú decías cuando comenzabas que después de que cada quien se repartió o a cada quien le llegó los temas o la historia que iba a investigar, bajo códigos particulares los periodistas comenzaron a hacer esta investigación. Pero tú y yo sabemos que es complicadísimo guardar durante tanto tiempo un secreto de este tipo, es decir, ¿bajo qué código juran que todos los que están investigando nadie va a decir nada? Claro, primero que nada, un código ético, ¿no? De no filtración y de verdad de un compromiso de lo que estábamos manejando y de que si a alguien se le ocurría romper alguna de las reglas de confidencialidad que teníamos, pues podía echar a perder toda una gran investigación. De hecho, unos días antes se concretó incluso en qué momento íbamos a llamar a las personas, a los clientes, a las personas que estábamos investigando para no ponerlos sobre aviso durante mucho tiempo. De hecho, fíjate que 2 días ya antes o 3 días antes de la publicación ya en Mossack Fonseca empezaron a advertir que creían que por las preguntas que estábamos haciendo algunos periodistas podía haber ocurrido una filtración, una intromisión, decían en sus correos electrónicos. Entonces, si nosotros no hubiéramos tomado, bueno, ICIJ se lleva aquí todos los aplausos por la forma como organizaron, como hicieron las reuniones, como crearon unas plataformas que ya te explicará mucho mejor a quien sea que entrevistes. Esas plataformas permiten asegurarse también a su vez de una intromisión, de que alguien que no esté comprometido con el proyecto y con lo que queríamos hacer metiera la pata, por decir así, o sacara algo que no debía. Y bueno, creo que debemos hoy estar muy contentos porque este tipo de trabajos colaborativos, mundiales, internacionales, con estos compromisos que tenemos tan fuertes los periodistas en nuestros países, sobre todo en nuestros países en Latinoamérica, y Dania, porque uno ve, por ejemplo, la reacción en Islandia y tú esperarías que en nuestros países también alguien renunciara, alguien dijera algo, un fiscal dijera que va a investigar, pero es muy distinto, ¿no? Nuestros países, lamentablemente, la lucha contra la corrupción casi que se queda aquí, en lo que denunciamos los periodistas. Entonces tenemos esa responsabilidad de por lo menos hacerlo muy, muy bien para que, bueno, ya el trabajo le quede a la justicia. Tú manejaste parte de toda esta investigación y quisiera preguntar tu punto de vista particular, tu punto de vista después de haber visto lo que viste, leído lo que has leído de lo que pasó por tus manos. La empresa
panameña, escuchaba a uno de sus directivos decir, bueno, nosotros formamos compañías, pero no tenemos ninguna responsabilidad de lo que hagan esas compañías. ¿Se puede ser realmente o se puede estar tan distante, o se crea esa compañía y no tenemos ninguna responsabilidad con lo que hagan? Bueno, es perfecto porque esa persona creo que declaró antes de que saliera todo esto a la luz, así que cualquiera ya puede meterse en los documentos, incluso en algunos correos, y ver cómo entre ellos sí sabían que muchos de estos clientes merecían tener un tratamiento de, como ellos mismos decían, de due diligence, de profundizar esta investigación, porque esta persona es políticamente expuesta, porque puede estar en negocios ilícitos. Había algunos casos en los que decían, por favor revisa, pero sin molestar al cliente, pero ya sabemos que ese cliente no debería estar aquí, y sin embargo les abrieron las empresas y sin embargo tuvieron relación con ellos. Yo quisiera saber qué dice esa persona ahora, después que ya sabemos cómo entre ellos mismos se ve en los intercambios de correo electrónico, cómo se preocupaban, porque mira, esta persona es esta persona. Tamoa, dice exactamente lo mismo, porque yo escuchaba el día de hoy a Ramón Fonseca, que era quien declaraba y decía exactamente lo que yo acabo de decirte. Nosotros creamos las compañías, pero no somos responsables absolutamente de lo que la gente haga con esas compañías. Pero tiene que haber de alguna manera una investigación, una fiscalización, y tú estás señalando precisamente que ese tipo de cosas es lo que aparecía en los memos. Había que investigar de dónde viene el dinero, pero sin molestar al cliente. O sea, no importa de dónde venga. Claro que importa, y las leyes son bastante claras. Una de las cosas y los invito a leer, por ejemplo, en Univision.com tenemos los trabajos. En el mío recuerdo haberme dado cuenta de que en 2015, cuando entra una ley, la ley 23 en Panamá, que le pone un poco más de cuidado al dinero del lavado y al blanqueo en general, legitimación de capitales, entra una ley y hay un correo en el que dicen, recuerden que tenemos que adecuarnos a la ley y tenemos que revisar bien algunos personajes. Recuerdo que mi personaje, Adrián Velázquez, era una de esas personas que tenían que revisar porque era una persona que estaba casado con una tesorera de la nación y que había que preguntarle de dónde había adquirido esos fondos. Simplemente le mandaron una planillita en la que él escoge poner bienes personales, o sea, no es una herencia, no es producto de mi comercio, mis actividades comerciales, son bienes personales, y ahí lo dejaron. Le pidieron una serie de documentos, igual la empresa está abierta. Entonces yo creo que ellos tienen que dar todavía muchas respuestas, ojalá se las den al periodismo, pero sobre todo a la justicia, ¿no? ¿Falta mucho por conocer, Tamoa? Sí, porque yo me atrevo a decir que esto apenas es como una punta de todo el hilo. Creo que en 11,5 millones de documentos hay mucho todavía que buscar. Además, lo que está aquí es como una forma de operar, pero Mossack Fonseca tampoco es la única firma que está haciendo esto. Los paraísos fiscales no son pocos, y lo que nos está revelando es cómo operaban estas personas y cómo existen este tipo de empresas y qué es lo que hacen. Entonces esto apenas es la punta del hilo, esto es una foto, y creo que hay mucho todavía que decir. Hay personajes que uno también igual se imagina, suenan, uno los ve cómo cambia su vida. O sea, puede ser una persona que es sargento técnico y que sabemos que son unos sueldos depauperados que están en $42, puede ser más o menos, y de pronto viajas en vuelos privados y tienes una vida pues con 4 carros y motos y compras 4 apartamentos. Entonces, bueno, uno ve los cambios de vida, pero no siempre tenemos estas pruebas, y yo creo que estas pruebas existen y que falta mucho todavía por descubrir. Una última pregunta, porque acabas de decir algo que me llama la atención, que me parece importantísimo, es que Mossack Fonseca no es la única firma investigada. Vendrán otras firmas que se han investigado también. Sí, pero en este caso, en Panama Papers, es solamente la filtración de Mossack Fonseca. Claro. Lo que quiero decir es que esta es una empresa, una firma de este tipo, entre otras que existen, entre otras que abren cuentas en paraísos fiscales. En esta oportunidad estamos investigando solamente los documentos filtrados de Mossack Fonseca.
Tamoa, como siempre, un gusto tenerte en el programa y conversar contigo. Igual para mí hablar contigo, Idania. Saludos a tu público. Vale, buena tarde. Tamoa Calzadilla, periodista especialista en investigación.